El programa de hoy es un programa muy especial. Se trata de una colaboración con el podcast amigo Navegando sin rumbo, que podéis escuchar también aquí en iVoox y que os recomiendo encarecidamente. No sé si por su culpa o gracias a ellos, que vuelen alto los dados en podcast comenzó su aún breve andadura, así que este programa que vais a escuchar es un programa al que le tengo un especial cariño. En las próximas 2 horas pasearemos junto con Alberto y Emilio por la Roma de los Césares y recorreremos sus calles y sus barrios. Será un recorrido diferente, muy alejado de la Roma de cartón piedra de las series y de las películas a las que estamos, por desgracia, ya muy acostumbrados. No os lo podéis perder. Esto es Que vuelen alto los dados, pero hoy también Navegando sin rumbo. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería una noche en la antigua Roma? Ya te advertimos que no tiene nada que ver con las grandes producciones de Hollywood, sino algo bastante más movidito. Hoy te acercamos a la ciudad eterna. Nos trasladamos a la vieja Roma, en los primeros años después de Jesucristo, y más concretamente a sus noches. El poeta Marcial, que vivió en la Roma del siglo I de nuestra era, decía irónicamente que solo un loco podía salir de noche en Roma sin haber hecho antes testamento. ¿A qué se refería exactamente? Y para este viaje en el tiempo contamos hoy con el historiador Rafael Morilla, editor del blog Que vuelen alto los dados, que desde aquí os recomendamos encarecidamente si os gusta la historia de verdad, pues posee numerosos artículos muy interesantes cargados de datos, pero a la vez tan amenos que no vas a poder resistir leerlos hasta el final. Bienvenido, Rafa. Bienvenido, Rafa. Hola Alberto, hola Emilio, ¿cómo estáis? Pues muy bien y encantados que nos acompañes hoy aquí porque somos seguidores de tu blog, nos encanta, nos hemos leído muchos artículos, nos divierten mucho. Y hemos tomado datos para algún navegando sin rumbo porque es inevitable
porque están muy, muy bien. Pues comenzamos, Rafa. Si nos trasladásemos a una noche romana en esa época, ¿cuál sería el ambiente que nos encontraríamos? Bueno, pues cuando un ciudadano romano se aventuraba a salir durante la noche, siempre lo hacía con muchísimos recelos, porque los problemas de seguridad y de orden público en la Roma antigua fueron siempre muy serios. Y es que con más de 1 millón de habitantes, incluso más de 1,5 millones de habitantes, Roma era una ciudad enorme para su época. Incluso era muy grande según los parámetros actuales de una ciudad moderna. Tengamos en cuenta cuántas ciudades de España están ahora mismo por encima del millón y medio de habitantes. Muy poquitas. La antigua Roma siempre fue un foco de agitación frecuente, si no permanente, una fuente de criminalidad con un elevado grado de inseguridad. Juvenal, que la conoció entre finales del siglo I y principios del siglo II de nuestra era, solía afirmar que de noche era más seguro aventurarse en el bosque Galinaria o en las mismísimas lagunas pontinas, que estaban ambos dos infestados de salteadores, que pasear por el centro de la ciudad. O sea, era más peligroso meterte en las lagunas pontinas que darte una vuelta por el centro de Roma. Eran pocos los que se atrevían a cruzar sus calles durante la noche en busca de un poco de diversión. Muy poca gente se atrevía. Tengamos en cuenta que Roma, como otras muchas ciudades a lo largo del imperio, sufrió una serie de desórdenes, de descontroles, revueltas, de estallidos sociales, movimientos populares, sediciones, proliferaban los ladrones, el bandidaje, los asesinatos, los individuos fuera de la ley, los incendios, las gentes de malas costumbres, los borrachos y así largo, etcétera. Había una altísima peligrosidad ciudadana y esto era parte del día a día de un romano. Los romanos, en esta sociedad antigua, la violencia estaba normalizada, era algo común y corriente. Madre mía, le quitan las ganas a uno de salir de casa, nada más que cuando llega la noche cerrar la puerta y ya está. Y ya está. Madre mía, nos has pintado una Roma que no es la de las películas, ¿eh? Ya estamos cambiando los parámetros. Bueno, seguimos preguntando. Si ahondamos más al detalle, alguien que viajara a la Roma de esa época, ¿qué podría encontrar al ir llegando a sus límites? Por ejemplo, en la famosa Vía Apia. Mira, hay una serie que a mí me gusta mucho, voy a hacer propaganda, a ver si os pagan el sponsor en el podcast, una serie de HBO que es muy buena, que se llama Roma, y en esa serie hay un momento en la serie en el que los protagonistas están hablando y uno le dice a otro que se puede oler la ciudad, ya sabes que estás llegando a Roma a kilómetros por el olor de la ciudad, ¿no? Y esto era un poco así. Para un viajero que se aproximase a la ciudad caminando por tierra, podía ser, no porque caminando, durante el siglo I de nuestra era, mucho antes de que el humo de los hogares, de las fraguas, de las panaderías de la ciudad se apreciase ya en el horizonte, el impacto que esta ciudad tan enorme tenía sobre el territorio se hacía muy evidente ya con muchos kilómetros de distancia. Vale. Para empezar, poco a poco, lo que te irías encontrando a medida que te fueras aproximando a la ciudad serían las grandes villas suburbanas de los más ricos, de los súper ricos de la ciudad, donde estos se refugiaban del calor veraniego, del ruido y sobre todo del trajín de la ciudad, ¿no? Ellos tenían estas villas alrededor de la ciudad donde podían hacer sus escapaditas y aislarse un poco de, como se dice, del mundanal ruido. También te irías encontrando poco a poco con granjas, muchas granjas, huertos interminables. Estas granjas y estos huertos interminables proporcionaban también verduras y todo tipo de alimentos a la propia capital. Y lo que más te impactaría serían los acueductos, kilómetros y kilómetros de acueductos atravesando el paisaje, acueductos que surtían a la ciudad diariamente con la friolera de 1,5 millones de metros cúbicos de agua fresca y limpia cada día. Todo esto
al servicio de la ciudad. Impresionante. Eso sí que tendría que ser impresionante. Sí, sí. Sí, francamente sí. Si tú en este paseo que estamos iniciando, este paseo virtual, te acercases a Roma desde el norte, tú antes hablabas de la Vía Appia, la Vía Appia es la aproximación a Roma desde el sur, desde el puerto de Brindisi. Si cambiásemos la ruta y nos acercásemos desde el norte, aquí pasaríamos junto a la famosa villa de Prima Porta, que perteneció a Livia, que Livia fue la última y la más famosa de las mujeres de Octavio Augusto, ¿no? Y en esta villa podríamos apreciar la súper conocida estatua de Augusto en Prima Porta, que es una estatua donde se ve a Augusto con su coraza musculada y su paludamentum envuelto alrededor de la cintura, que son los símbolos del generalato romano, ¿no? Esta, para que la gente que nos escucha se haga una idea, esta estatua es súper célebre y está a lo largo y ancho del imperio. A día de hoy todavía, si uno va, yo soy asturiano, si uno va a Gijón, en el paseo marítimo de Gijón tenemos una estatua de bronce de Augusto en Prima Porta, magnífica, ¿no? En Zaragoza creo recordar que también tenía, bueno, hace tiempo que estuve, también había una estatua de Augusto en Prima Porta. O sea, todavía a día de hoy podemos ver repartido por el Imperio Romano réplicas de esta célebre estatua de Augusto en Prima Porta en la villa de Livia. Hizo un buen marketing Augusto repartiendo estatuas por todo el mundo. Sí, sí, está bien. Sí, Augusto era un especialista en lo que hoy sería el marketing moderno, sí, sin duda. Sí. Sí, así es. A medida que nos fuésemos aproximando, ya poco a poco, más hacia la ciudad, en este paseo, irían apareciendo a ambos lados de la vía por la que vamos caminando tumbas, cada vez más tumbas, de poquito a poco, pero cada vez más tumbas, que llegarían hasta los límites mismos de la muralla de la ciudad. Esta muralla delimita el Pomerium, que es el límite sagrado de la ciudad, y que se señalaba con unas piedras blancas llamadas cipi, que estaban colocadas a intervalos regulares, de manera que nos señalaban el surco que, de acuerdo a la tradición, había trazado Rómulo con el arado en el momento en el que fundó Roma, ¿no? Y ese surco que trazó delimitando la ciudad, los romanos posteriores lo delimitaron con estos cipi, era el límite sagrado de la ciudad, el Pomerium, ¿no? Qué curioso. Cuando tú llegabas a la ciudad, no, propiamente dicha, ya hemos caminado por la vía y estamos ya en las murallas de la ciudad. Como decimos, nos encontrábamos a ambos lados de la ciudad muchas tumbas, ¿no? Era ilegal enterrar cadáveres. Alegría. Menuda alegría, estás llegando allí. Es que de verdad estás llegando. Perdona, Rafa, pero es que me estoy imaginando la escena llegando por allí y ves así las tumbas y dices, menuda fiesta. Vale, y encima el olor. En fin, ven, seguimos, perdona. Y todavía no hemos entrado a la ciudad. Sí, era así, pero esto ¿por qué era así? Porque era ilegal enterrar a los muertos dentro de la ciudad. Dentro de este Pomerium que hemos delimitado, que hemos explicado, no se podía enterrar a los muertos dentro, era ilegal. Solo había unas excepciones religiosas determinadas y había unas excepciones, como digo, que sí podían, por ejemplo, las vírgenes vestales o los emperadores, que sí se podían enterrar intramuros dentro del Pomerium, pero todos los demás, por ley, no se podían enterrar dentro de la ciudad. Por tanto, te encontrarías con todas estas tumbas que estaban a las afueras de la ciudad, hacia kilómetros y kilómetros por las vías en todas direcciones, porque no se podían enterrar dentro, ¿no? Los romanos, que estaban acostumbrados a una altísima mortalidad infantil, incluso a veces enterraban a los niños que recién nacidos, que se morían con muy poquitos días, era lo normal. Se los enterraban en los jardines de las casas, como si tú enterraras una mascota doméstica, ¿no? Estaban tan acostumbrados a algo tan normal que podían tener 5, 6, 7 niños, 8, se morían de los 8 casi todos, quedaban 1 o 2, y estos los enterraban en los jardines, como el que entierra, no sé, si te muere el perrito, lo entierras en el jardín. Madre mía. Pues ellos enterraban a los niños recién nacidos en el jardín. Esto... Sí, sigue, perdona. No, sí iba a decir que es un dato muy curioso, muy gore también, que sí, que lo harían así, porque se morían todos, había que enterrarlos en algún lado, pero vamos,
Y luego cavas allí, te encuentras críos por todos los lados, claro. Los esqueletos. Sí. Un dato curioso. Sí, hay muchísima mortalidad infantil. Pero todos los demás, como te digo, que no eran, o sea, niños recién nacidos, o la excepción de las vírgenes vestales o de los emperadores, tenían que enterrarse fuera, y por eso tienes una multitud de tumbas, y ahí tienes ejemplos desde las tumbas más modestas, más humildes, hasta monumentos gigantescos, como la pirámide de Cayo Cestio, por ejemplo, que todavía se puede ver hoy día en Roma, monumentos enormes. Antes de atravesar el Pomerium y entrar dentro de la ciudad, nos encontraríamos también con un vertedero, grandes vertederos, y seguramente nos llamaría la atención los llantos procedentes de bebés recién nacidos, estos que no se habían muerto, que habían sido abandonados por sus padres. Esto era muy común. Estos los abandonaban, y al abandonarlos pasaban a tener un estatus jurídico de res vacante, como una cosa abandonada, literalmente, y eran objetos a los que sus dueños renunciaban, y por tanto los dejaban allí abandonados para que muriesen de sed, de hambre, de frío. Algunos podrían ser que naciesen con deformidades o con algún tipo de tara, o también podía ser que fuesen niñas que nacían en el seno de familias que ya tenían muchas niñas y no podían permitirse otra más, ¿no? Estos niños que abandonaban en estos vertederos podían ser recogidos por familias que, buscando ampliar su tamaño, los quisiesen adoptar, aunque la mayoría de estos niños eran recogidos para convertirse en esclavos domésticos, y en el caso de las niñas también para trabajar en los burdeles. Esto venía a ser así como una especie de e-baby romano, ¿no? En lugar del eBay, el e-baby. Tú podías ir allí al vertedero, había niños, este me lo llevo, este me lo quedo, y pasaban a ser de tu propiedad. No, es espeluznante que contado, se supone que era la vida normal, pero contado fuera de época es curiosísimo. Increíble. Capitán, la brújula no funciona y el timón no responde, y con esta maldita tormenta no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Ordene qué tenemos que hacer. Contramaestre, entonces no queda más que una opción: dirigirnos hacia la aventura. Desplegad todas las velas y no digáis al resto de la tripulación que estamos navegando sin rumbo. Bueno, pasando a otro tema, siempre se ha dicho que los romanos fueron ingeniosos constructores, lo que implicaría que también tenían lo que hoy denominamos un proyecto urbanístico, que supongo que se vería reflejado en su capital, en Roma. ¿Esto era así o más bien era un desarrollo más bien caótico? No, era totalmente caótico, no. La ciudad de Roma, debido a su crecimiento, su gran crecimiento durante la época altoimperial, este siglo I en el que estamos ahora visitando, grandes sectores de la ciudad en este momento se encontraban extramuros, fuera de ese Pomerium que hemos dicho. La organización de la ciudad era completamente arbitraria, aquí no había ninguna planificación. Entonces, esto hacía que tú podías ir caminando por un callejón y encontrarte en mitad de ese callejón una casa que te bloqueaba el paso. O sea, no había ninguna planificación. Qué bueno. Esto era así. Los romanos, tal era así, que este caos tenemos también que tener en cuenta que, claro, salvo unas calles muy determinadas, muy importantes, la mayoría de las calles en Roma, la inmensa, el 99% de las calles, no tenían nombre, y ni muchísimo menos las casas estaban numeradas. O sea, no había como ahora la calle, no sé, Avenida Platería número 15. Esto no existía en Roma, no era así. Entonces los romanos tenían que apañarse para orientarse, situándose geográficamente en la ciudad, y normalmente utilizaban como referencia las colinas, ¿no? Las 7 colinas de la ciudad, y entonces podías escuchar expresiones para orientarte como: ¿dónde vive Marcelo? Pues Marcelo vive en el Celio.
Tú tenías que llegar al Celio y apañarte como antes, hace años que no teníamos GPS, que tenías que ir preguntando, haciendo pequeñas preguntas hasta que llegabas al sitio que buscabas, ¿no? O si buscabas una tienda, ¿dónde está la tienda de Julio? Pues esa tienda está en el valle entre el Quirinal y el Viminal. Y tú con esa orientación tan específica tenías que llegar y encontrar la tienda, ¿no? Y la encontraban. De ahí vendrá lo de preguntando se llega a Roma, ¿no? Sí. O te encuentras en Roma. Probablemente sea así, ¿no? Entonces, claro, esto, para entender un poco realmente cómo era la ciudad, yo creo que sería bueno una breve explicación de cómo se organizaba geográficamente la ciudad, ¿no? Cómo se estructuraba esta ciudad. Por favor. Para empezar, tenemos la colina del Palatino, que era una colina en Roma y aplanada, que tenía dos pequeñas cimas, el Palatinum y el Ceramulus. El emperador y la familia imperial residían aquí, en esta colina, en el Palatino. Aunque esta colina ya era la colina más exclusiva de Roma desde la época republicana. Lo que sucede es que en la época de Augusto, él construyó aquí su vivienda, su residencia privada, en un terreno que había pertenecido, en una casa que había pertenecido a Hortensio, que era un célebre orador de la época de Augusto. Él construyó aquí su casa y esto con el tiempo fue evolucionando en 10 o 12 hectáreas cubiertas de edificios, pues edificios más opulentos, lujosos, impresionantes que se puedan edificar y que conformaban el conjunto con el tiempo de los palacios imperiales, ¿no? Que ocupaban ya toda la colina. Poco a poco se fue desalojando de la colina las casas de los súper ricos de Roma y se fue constituyendo lo que se conoció después como el complejo de los palacios imperiales. Por tanto, como Augusto convirtió el Palatino en sede del gobierno de Roma, de ahí procede la palabra actual de palacio, ¿no? y la relacionamos con el edificio, la sede, donde reside el jefe de Estado, el gobierno, etc. Viene de acá, de la colina palatina, de esta colina de Roma. Aquí también en el Palatino, además de los edificios que ocupaba la familia imperial, estaba todo su servicio, los escoltas y también había una gran parte de edificios administrativos del gobierno. Después nos encontraríamos con la colina del Celio, que también tiene dos cimas, el Celio Mayor y el Celio Menor. Aquí residían los más ricos de la ciudad. Una vez que los desalojaron del Palatino por la familia imperial, los más ricos se refugiaron en el Celio y esta era como la zona más exclusiva residencialmente hablando de la ciudad. Los más ricos preferían vivir en la zona alta de la ciudad, arriba del todo, cuanto más alto mejor. Estaban alejados del ruido, del humo, de la suciedad del valle. La colina del Celio también estaba embellecida por un templo dedicado al emperador Claudio, que se lo dedicó su última esposa y presunta asesina también, Agripina. ¡Qué maja! Que es la madre de Nerón, que todos conocerán, a todos les suena el emperador Nerón. Bueno, pues su madre, la última esposa de Claudio, fue la presunta asesina del emperador. Edificó aquí, después de asesinarle, un templo dedicado a su memoria. Sí, qué maja, ¿no? ¿Ves? Tiene detalles. Al final tuvo un detalle simpático con él. Claro, sí. Fue políticamente correcta. Sí, siempre es agradecida. Te matan, pero joder, pero agradecida. Y dice, oye, pues te voy a hacer un templo, claro. Sí. Y además de estar el templo dedicado a Claudio, aquí también teníamos ubicado a los equites singulares, que era la escolta a caballo del emperador. La clase media alta romana vivía en el Quirinal, que está al norte del Foro y al este del Campo de Marte, y también aquí en el Quirinal te podías encontrar con algunos de los mejores centros comerciales de la ciudad. Vecina del Quirinal estaba la colina del Viminal, que era un poco menos elegante, también contenía menos monumentos y menos casas señoriales. Aquí ya vamos poquito a poco bajando de categoría. Vale, estamos en la Quinta Avenida, ¿no? La calle Serrano de Madrid, ahora vamos ya bajando. ¿no? Vamos bajando y ya nos encontramos con las clases populares que residían mayoritariamente en el Aventino y en el Esquilino, en estas dos colinas. El Aventino era la más meridional de las 7 y estaba surcada en el flanco occidental por el río Tíber. Era la colina preferida por la plebe
y estuvo fuera del Pomerium hasta el año 49 después de Cristo, y esto le permitió poder construir dentro de esta zona numerosos templos dedicados a divinidades extranjeras. Al estar fuera del recinto sagrado de la ciudad hasta este año, podían edificar templos dedicados a otras divinidades que no fueron las romanas. El Esquilino era también bastante grande y tenía varios niveles. Los mejores estaban en la ladera, pero siempre en la parte superior. Y hacia abajo, según ibas bajando de la ladera, la cosa se iba poniendo cuesta abajo, literal y metafóricamente hablando, ¿no? Iba empeorando a medida que ibas bajando. Sí. Lo veo como muy ordenados, ¿no? Sí, los ricos arriba, los pobres abajo. Si tienes que tirar la basura, que le caiga al pobre, ¿no? Exactamente. Siempre en Roma los ricos arriba, los pobres abajo, y tampoco ha cambiado mucho la cosa, en la actualidad. Sí. Estas laderas inferiores del Esquilino estarían ya dentro de lo que es el límite del distrito de la Subura, que es el distrito más popular de la ciudad, donde los asaltos y los asesinatos son moneda común aquí, en este distrito. Y los edificios tienen una peligrosa tendencia a incendiarse en verano y a desplomarse en invierno. O sea, importante. O sea, que nos recomiendas visitarlos, nos hubieras recomendado. Madre mía, por Dios, Con mucha precaución. A tu mejor enemigo le puedes mandar para allá. Sí. Sí, con mucha precaución, porque el superpoblado barrio de la Subura era el que poseía la peor fama en toda Roma, la peor fama. Era un refugio de ladrones, de sicarios, de lanistas, de lenones, que lenones eran como se conocían los proxenetas en la antigua Roma, y de prostitutas, pero de la más baja condición social, porque también las prostitutas en Roma, como veremos, había grados, ¿no? Pero aquí estaban las de más baja condición social, en el Subura. Y finalmente el Capitolino constituía la fortaleza más antigua de Roma, y para los romanos el centro de Roma, de su imperio, de sus valores como civilización, se encontraban aquí en el templo de Júpiter Capitolinus Optimus Maximus, que quiere decir el templo de Júpiter del Capitolino, el mejor y el más grande, ¿no? También aquí en el Capitolino estaba la archifamosa roca Tarpeia, que es muy conocida, o era muy conocida, en la Roma antigua, y que se encontraba sobre un promontorio que se cierne sobre el foro romano, y desde esta roca se arrojaba a los criminales, a los traidores, los arrojaban desde aquí, los despeñaban. Por tanto, esta colina del Capitolino constituía lo que venía a ser el centro religioso y espiritual de la ciudad. Pues tremendamente curioso, la verdad. Muy interesante. Muy interesante, sí. Ya vemos que estaban muy ordenaditos. Bien, y toda esta población, pues me imagino que habría que darle los pocos servicios que existieran, entre ellos, como hemos comentado a través de los acueductos, los suministros de agua, ¿no? Y me imagino que todo esto, aunque era caótico, de alguna manera, pues tendrían que ordenar el espacio, ¿no? Este reducido que existía entre las colinas. ¿Cómo se gestionaba todo esto, el suelo, el agua en Roma? Mira, para empezar, el agua era algo fundamental. El agua siempre fue algo muy importante dentro del urbanismo romano, ¿ya? Tal es así que, como comentábamos al inicio, en Roma llegó a haber hasta 14 acueductos que suministraban a la ciudad 1.5 millones de metros cúbicos de agua fresca al día, que es una barbaridad. Todo este agua, además de para el consumo, en Roma era necesario porque había muchas instalaciones públicas que utilizaban agua, no solamente el consumo normal, ¿no? de las personas. Había baños, había servicios públicos, termas imperiales, todo esto necesitaba una gran cantidad de agua. Por todo esto, no es de extrañar que fuera necesario disponer de una cantidad tan grande de agua al día para poder cubrir toda la demanda que tenían. Aunque en toda la ciudad el agua que se dirige a las fuentes públicas es gratuita, hay una parte que está reservada para aquellos que pagan un impuesto especial, ¿ya? Y al igual que ocurre hoy día, los romanos tenían que pagar por el coste que suponía trasladar el agua hasta sus viviendas. Entonces, la cantidad de agua de la que alguien disponía se establecía por el mayor o menor diámetro de la tubería de acceso y en función de eso debían pagar más o menos impuestos. Entonces, para evitar
que pagaran menos impuestos, porque claro, aquí empieza a funcionar la picaresca, para evitar que pagaran menos impuestos, ¿qué es lo que hacían? Ellos idearon un aparato que se llama el Cálix, ¿no? Porque la gente cambiaba el calibre de las canalizaciones, cambiaba las tuberías, entonces ellos idearon un aparato que se llama el Cálix, y este artilugio estaba formado por una tubería que estaba unida a una carátula que se empotraba en la pared de la casa en la que llegaba esta toma de agua. Este Cálix, esta carátula, tenía una decoración tan concreta y tan complicada que hacía muy difícil que se falsificara o que se manipulara. Por tanto, no podían cambiarla, ¿no? Y esto venía a ser así como una especie de nuestros contadores de consumo. Por esto sabían que, como estaba perfectamente el Cálix, sabían que no se había tocado y que, por tanto, estaba correcto el impuesto que tenían que cobrarle por el agua que consumían. Qué ingenioso. Joder, qué curioso. Sí. No, sí. Enganches, sí, para evitar enganches ilegales, sí. Enganches ilegales. Pero no obstante, nunca faltaban personajes emprendedores, nunca faltan, ¿no? Sí. Que hacían desviaciones de agua de los acueductos en el recorrido hacia Roma, antes de que llegaran a Roma, o que hacían extracciones clandestinas de las cañerías municipales. Muchos de los encargados del suministro de agua comenzaban sus mandatos destruyendo todas estas tuberías fraudulentas de cara al público para mostrarse como funcionarios ejemplares y para asegurarse después la jubilación con los sobornos que recibían, haciendo la vista gorda cuando tenían que volver a reconstruir todas estas cañerías y todas estas tomas, ¿no? Qué bueno, está todo, emprendedores, empresarios, está todo inventado, ¿eh? Y luego dice que hemos evolucionado, ¿eh? Está todo inventado, así es. Sabemos por Sexto Julio Frontino, que fue procurador del agua en Roma en el siglo I, sabemos cómo se repartía todo este agua, ¿no? Un 39% del agua que llegaba era para uso privado, un 24% para edificios públicos, un 17% para el uso imperial y de la familia imperial, del emperador y la familia imperial, un 13% para las fuentes públicas, un 4% para los teatros y un 3% para los cuarteles. O sea, tenemos más o menos la medición de cómo hacían el consumo del 2,5 millones de metros cúbicos de agua que llegaba todos los días. Lo tenían de esta forma estructurada. Increíble. La Roma del siglo I tenemos en cuenta que era una ciudad, como hemos dicho, enorme, y era una ciudad moderna y cosmopolita para la época, ¿no? Hasta tal punto que para los antiguos la Roma del siglo I vendría a ser como Nueva York ahora mismo para nosotros, para que tengamos un punto de referencia. Hasta tal punto era esto así que los propios romanos se referían a Roma simplemente como la urbe, la ciudad, no era la urbe, no tenían que decir Roma. Cuando uno decía la urbe ya sabía todo el mundo que estaba uno hablando de Roma, no era la ciudad por autonomasia. Además de la enorme cantidad de ciudadanos, de inmigrantes, de esclavos, Roma estaba repleta de gente constantemente. Una tercera parte de la población de Roma era esclavos y no sería muy prudente dar por sentado que estos estaban contentos con su situación. Todo este movimiento de población tenía también sus detractores, por ejemplo, Herodiano, que culpaba de la intensidad de la violencia urbana a lo que él llamaba el crisol resultante de la inmigración masiva. O sea que ya viene de lejos esto de que nos culpabilicen, me digo nos porque yo soy inmigrante, a los inmigrantes de todos los males que pasan, ¿no? Esto ya viene de lejos, no, tampoco es nada nuevo bajo el sol. Sí, ya veo que todas las historias se repiten. Sí. Sí, la historia se repite, sí. La ciudad crecía sin cesar, constantemente, y no se daba abasto para absorber esa enorme cantidad de población. Y en una ciudad en la que el metro cuadrado de terreno se cotizaba a precio de oro, tal como hoy sucede también en la actualidad en las grandes ciudades, se optó por la solución más sencilla, que era crecer en altura. Así que poco a poco comenzaron a crecer como setas enormes ínsulas de 6, 7, 8 plantas. Las ínsulas vienen a ser para los romanos de la época lo que son los bloques de apartamentos para nosotros en la actualidad. Y dado que era prioritario ahorrar espacio, se limitó el grosor de los muros portadores y, por tanto, los derrumbes se producían con una frecuencia prácticamente diaria. Se iban desplomando casas todos los días por todos los barrios. O sorpresa, claro, a ver, si haces el edificio alto y los muros son finos, ¿qué esperas? Se va a caer. Sí, así, como así sucedía. Claro. ¿Ya? Por este motivo, Augusto
limitó la altura de los edificios frontales a 21 metros para evitar estos problemas, ¿no? Poner un límite por lo menos a la altura, pero no limitó la de los edificios traseros, por tanto la solución tampoco fue muy duradera. Y a pesar de esto, la falta de vivienda siempre fue un problema muy grave en Roma. Por un apartamento se podía llegar a pagar, en una de estas ínsulas que hablamos, se podía llegar a pagar hasta 2.000 sestercios al año, que esto es 4 o 5 veces el precio de lo que costaba este mismo apartamento en otra ciudad que no fuese Roma. Y para tener una referencia de cuánto podía suponer esto, tengamos en cuenta que un legionario romano del siglo I cobraba al año 225 denarios, es decir, aproximadamente 900 sestercios. Y estamos hablando de que estamos de 2.000 sestercios el piso de alquiler, ¿no? Esto es un poco parecido a lo que pasa hoy día en Madrid con los alquileres. Sí, no ha cambiado nada, sí. No ha cambiado nada, todo tiende a empeorar. Fuera de lo que es lo que era el centro cívico, ¿no? Que es lo que más solemos conocer, el espléndido centro cívico, el resto de la ciudad era un laberinto de callejuelas estrechas y de pasillos. El mismo Marcial, antes de convertirse en un exitoso autor, vivía en un piso, en una ínsula, situada en la calle Azpirum, en el lado oeste del Quirinal. La casa que tenía enfrente, Marcial, estaba tan cerca que él nos dice que podía tocar con las manos a su vecino Nobilio. Esto es una exageración de Marcial, ¿no? Pero efectivamente estaban muy cerca. Uno abría la ventana y tenía el vecino enfrente. Por este tema que decíamos de la falta de espacio, ¿no? En estas callejuelas, el tráfico de carros se hacía ya, pues, como podréis suponer, súper complicado. Los peatones difícilmente podían llegar a ver siquiera un resquicio de luz del cielo si miraban hacia arriba, en este abismo de multitud de casas enormes, altísimas, que estaban unas pegadas a las otras, ¿no? Así que en este laberinto de callejuelas se movía una muchedumbre enorme de paseantes que hacía que salir a la calle fuera una experiencia agotadora y opresiva, y además en el sentido literal de la palabra, porque era tan estrecha, con tanta gente, pues era complicado moverse. Y además, si a esto sumamos todavía que algunos comerciantes extendían su mercancía y ofrecían los servicios en la calle, que ya de por sí eran estrechas, pues al final esto no ayuda a mejorar mucho la situación, ¿no? Entonces solo queda una solución: ir volando. O sea, hay carros, hay gente, te ponen las mantas fuera, los comerciantes ponen sus productos, pues no sé, chico. Por los tejados. Bueno, a mí me recuerda un poco a Sol, ¿no? Porque yo también, cuando vivía en Madrid, era complicadísimo por las mantas, el comerciante, no sé qué, y uno tenía que saltar, girar, brincar, porque no tenías muy bien por dónde caminar, ¿no? Como el rastro. Sí. Entonces, esto era lo común en la ciudad de Roma. Por tanto, las calles estaban atestadas durante todo el día de una enorme multitud, tráfico de literas, de carros, de carromatos, y todo este tráfico iba en aumento, al mismo ritmo al que crecía la población de la ciudad. Por tanto, era prácticamente imposible, ¿no? En estas condiciones, los accidentes de tránsito estaban tan al orden del día que incluso nos han llegado testimonios de accidentes, ¿no? El jurista Alfeno nos ha legado lo que probablemente podamos definir como el primer accidente de tráfico que se sometió a un procedimiento judicial, y esto sucedió cuando dos carros que estaban subiendo la vía al Capitolino, que comentábamos antes, la colina Capitolino, el primero cedió por el peso, iría sobrecargadísimo, cedió y cayó arrollando al segundo que venía por detrás, y este a su vez atropelló y acabó con la vida de un esclavo, ¿no? Y entonces esto dio proceso, porque un esclavo era un bien muy valioso. Esto dio lugar a un proceso judicial, y gracias al Feno, que fue uno de los juristas, nos ha llegado el atestado, ¿no? de este accidente. Todo esto recuerda muchísimo el derecho romano. Me está viniendo a la memoria. Que el esclavo era una cosa, se consideraba una res. Era una cosa que era de tu posesión y claro, me imagino habría reclamaciones. Sí, bueno, las leyes romanas eran alucinantes en este sentido. De hecho, por eso que yo creo que se sigue estudiando, ¿no? Actualmente, fue la base del Código Civil.
El derecho romano, en este caso, que se estudia en la actualidad y además viene en el responsa, que se estudia en primero de derecho, este caso, que es el de dos carros, que uno le da al segundo y el segundo cede porque lleva mucho peso y arrolla a un esclavo, está en determinar cuál de los dos carros es el culpable, si el primero que cae o el segundo que mata al esclavo. Entonces la complejidad viene ahí, cuál de los dos carros tenía que cargar con el peso de gratificar, en este caso, la muerte del esclavo. Pero sí es cierto que hoy en día esto se estudia en primero de derecho, en el libro de la responsa, donde los romanos, los casos que, o sea, su jurisprudencia estaba basada, sus leyes, en casos, y contaban pues el tesoro encontrado en el fundo, el panal de abejas que muda a otro fundo y tal. Pero bueno, sí, muy interesante, muy interesante. Seguimos. Bueno, pues todo esto que hablamos del tráfico, creo que esto se ponía aún más emocionante por la noche, ¿verdad? Y con esto vamos a abrir una puerta a esa vida nocturna romana. Cuéntanos, por favor, acerca de estas noches. Sí, esto se complicaba todavía más porque el volumen de tráfico, como hemos visto en la ciudad, era tan grande que ya en tiempos de Julio César se debió de establecer una normativa, que fue la Lex Julia Municipalis, que tenía por objeto asegurar que en las calles las pudieran utilizar todos, no solamente los carros, ¿no? Que todo el mundo pudiera transitar por las calles. La única edición que conservamos de la Lex, fragmento que conservamos de la Lex Julia Municipalis, que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Nápoles, nos dice que en las calles cuyo trayecto esté trazado o se vaya a trazar en la ciudad de Roma dentro de la construcción cerrada, está prohibido, pasadas las calendas, que es principio del mes, las calendas de enero, conducir o dejar conducir un vehículo de carga desde el alba hasta la 10ª hora. En ese fragmento de tiempo, en ese periodo entre el alba y la 10ª hora, los carros no podían circular dentro de la ciudad. Por este motivo, se prohibía el tráfico rodado en la ciudad de Roma desde la salida del sol hasta la hora 10ª, como digo, que esto varía entre las 14 horas en invierno y las 15 horas en verano. Las únicas excepciones eran los carros militares, los que transportaban material para construir edificios de culto o de obras públicas, y una cosa curiosa que no logro entender yo, los carruajes circenses. No, era una excepción, supongo que tendrían un alto interés, pero aparte de estos, también los cortejos circenses estaban exentos de esta prohibición. De forma que por las calles de la capital solamente podían circular los carros durante la noche, ¿no? Y aunque nos parezca ya impensable que porque el día era súper ruidoso, pues la noche llegaba a ser todavía incluso más ruidosa de lo que era el día. Dios mío. Madre mía. Sí. Así Juvenal nos dice que solo si se tiene mucho dinero puede uno dormir en Roma. La fuente del problema reside en los carros que atraviesan los embudos de las calles curvadas y las bandadas de ellos, que se paran y meten ruido, tanto ruido que impedirían dormir hasta una mantarraya. O sea, la bandada de carros, el ruido que metían, que era imposible pegar ojo. Solo los más ricos podían permitirse el lujo de dormir en la ciudad, ¿no? Y ahora nos quejamos de que van con las motos, los coches. Entonces, digo, ¡jo, qué bien se vivía en el pueblo con los carritos pasando por... Madre mía, pues aquí tenemos el ejemplo de que no, que los carros también hacen mucho ruido. Claro, es que son unas, imagínate, llantas de metal, porque claro, en ese momento no había caucho ni nada que se pareciera, llantas de metal que van chirriando y traqueteando sobre la calzada de piedra. Entonces, esto es un ruido infernal. Y esto multiplícalo por cientos de carros sueltos por la ciudad durante la noche. Entonces, imagínate el estruendo de este tráfico, ¿no? Qué estrés. Sí, qué horrible. Porque en cuanto se ponía el sol, ya centenares de carros cargados de víveres, de mercancías, de lo que fuere, que habían ido llegando poco a poco a la ciudad durante todo el día, pues en cuanto se levantaba la prohibición, pues invadían la ciudad a todo trapo y se dispersaban por ella en toda dirección, para llegar a sus destinos a toda velocidad,
Claro. con la esperanza de librarse de embotellamientos, porque claro, Claro. también había embotellamientos, entonces todo el mundo quería entrar rápido y moverse rápido para no quedar atascado en un embotellamiento. Entonces Oh, madre. era francamente complicado. Y aunque la ley establecía que los ciudadanos tenían derecho a transitar sin miedo ni peligro, lo cierto era que ya el ruido, todo este estruendo de carros amedrentaba a cualquiera a asomar fuera de su casa. O sea, era complicada la cosa. Dado que las condiciones de limpieza de la vía pública no eran las más adecuadas, tampoco como os podéis imaginar, para mantener las condiciones de salubridad en la ciudad, esta Lex Julia Municipalis de la que hemos hablado obligaba a cada vecino a realizar diariamente limpieza, a barrer y limpiar su trocito de la acera. Y esto todavía hoy es costumbre en muchos pueblecitos, seguramente yo soy de un pueblo pequeño y lo veo, lo he visto a la gente limpiar su trocito de acera delante de su casa. Exacto. Pues de esto, desde época de la ley Lex Julia Municipalis hasta hoy día, es una costumbre que todavía se mantiene desde la época de los romanos, ¿no? En muchos sitios es obligatorio. Yo he estado en pueblos de Francia que te obligan cada uno, y claro, está el pueblo increíble. Impecable, ¿no? Pues Y tienen, claro, servicios municipales mínimos, porque es los propios vecinos los que están encargados, lo que acabas de decir, exactamente lo mismo. Que tienen que su trozo de acera, luego ya la calzada no, por donde van los coches no, pero la acera de los transeúntes están obligados por ley municipal. Curioso. Pues esto tiene su origen en esta Lex Julia Municipalis, que como veis hasta hoy día todavía se aplica, ¿no? Aunque sean en costumbre, ya no ley, no, nadie te obliga a salir, por lo menos en España, nadie te obliga a salir con la escoba y limpiarle el trozo de acera, pero en la Roma antigua sí era así, ¿no? Y esto se mantuvo como costumbre hasta hoy día. Pero por si todo esto que hemos comentado fuese poco, todo el ruido, el trajín, que no lo es, pero por si alguien pudiera pensar que era poco, todavía hay un peligro mucho mayor. Todos los desperdicios de las casas se iban almacenando durante el día, ¿no? La basura doméstica se almacenaba durante el día y cuando llegaba la noche, aprovechándose, amparándose en las tinieblas, en la propicia oscuridad, pues arrojaban por la ventana todo lo que tenían en casa durante el día, porquería, basura, cualquier tipo de cachivache, en cuanto llegaba la noche se iba volando por la ventana. Y Juvenal nos advierte, tal es así que Juvenal nos advierte de los riesgos de caminar por las calles al anochecer, ¿ya? Te podía caer cualquier cosa. Sí, y él lo califica como el riesgo de las ventanas abiertas. Cuidado, ¿ya? Porque en el mejor de los casos te podían llover excrementos, en el mejor de los casos, excrementos humanos, pero en el peor te podían romper la cabeza con cualquier tipo de objeto. Con un mueble. El orinal. Una jarra rota, una ánfora, cualquier cosa, así, iba por la ventana. Entonces, en el mejor de los casos te podía caer excrementos, pero es que en el peor te rompía la cabeza. O sea que por eso Juvenal lo calificaba del riesgo de las ventanas abiertas, casi como una calamidad más de las que tenían que padecer los pobres ciudadanos, los sufridos ciudadanos romanos, ¿no? Así que en estas circunstancias... Eso sí da miedo. Sí, es terrorífico, porque claro, imagínate una ciudad a oscuras como Roma y de repente te cae una ánfora en la cabeza, o sea... Sí. Eso creo que es una costumbre. ¿No continúa siendo una costumbre en Nápoles, puede ser? Sí, en Nochevieja, sí. Por ahí. En Nochevieja, sí, yo he oído algo así, ¿no? Que... Bueno, en Nápoles no te tiran la basura todos los días gracias a Dios, pero sí hay una costumbre también muy curiosa, que es que cuelgan la basura de las ventanas con unos cables, la dejan colgando. Si tú vas por la noche y ves que la gente que hace el tema de la basura pasa y va recogiendo las bolsas que están colgando de las ventanas con unos cables. Curioso. No, pero lo de ir a todo trapo con el carro, eso sí que sigue en Nápoles, por lo visto. Porque creo que es caótico, el tráfico, creo que es increíble. Es así, sí, es bastante parecido al tráfico en la Roma antigua, sí. Así que en tales circunstancias, como os digo, el sufrido transeúnte estaba vendido, porque en cualquier momento le podía llover del cielo o un chaparrón de desperdicios líquidos, o lo que es peor, sólidos, o sea, un jarrón o cualquier tipo de cosa doméstica, ¿no? Así que Juvenal
aparte de hablarnos de las ventanas abiertas, también nos habla de otro riesgo que no era menor también, que era el de los ricachones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que era la gente rica caminaba por las calles con su comitiva, él califica de parásitos que le acompañaban, y esta gente prepotente y grosera pasaba por la calle, te empujaba sin ninguna contemplación y acababas rodando por el suelo, ¿no? Entonces él también lo califica como uno de los riesgos de salir a caminar por la calle. Podías encontrar con los ricachones, ¿eh? Y te trataban de esta manera. El antecesor de arrollarte con el Ferrari. Sí. Bueno, increíble. Hasta ahora, bien, sales a la calle, los carros, la multitud de gente, te tiran cosas por la ventana, o sea, te dan ganas de confinarte voluntariamente. En fin, pero bueno, estamos pintando una Roma que bien está bien, pero también había otra constante en esta Roma caótica que agravaba aún más su habitabilidad: los incendios. De hecho, hay profesiones actuales que derivan de aquellos sucesos que pasaban allí en Roma, ¿no, Rafa? Sí, claro, esta explosión demográfica, este crecimiento del que estábamos hablando, sin control muchas veces, multiplicó la construcción de viviendas peligrosas, la mayoría de ellas, y con ellos se hicieron endémicos también en Roma los grandes incendios. Pero el fuego, además de ser un medio para la adquisición de tierras, también era un medio para adquirir bienes a bajo precio. La primera gran brigada contra incendios fue organizada por Marco Licinio Craso, que es un personaje muy célebre en la Roma antigua, Triunviro, uno de los padrinos políticos de Julio César, que murió en la célebre batalla de Carras contra los partos, una batalla muy famosa de Roma, una gran derrota de las legiones romanas. Según nos cuenta Plutarco, en su vida dedicada a Marco Licinio Craso, lo que hacía Craso era que llegaba y pedía por sus servicios. Él constituyó una especie de brigada de bomberos, ¿no?, privada, y por sus servicios llegó a amasar una fortuna enorme, escandalosa. ¿Cuál era el modus operandi de Marco Licinio Craso y de sus bomberos? Bueno, cuando un edificio, una de estas ínsulas que hemos comentado, comenzaba a arder, pues ellos llegaban al lugar donde se estaba produciendo el incendio, pero no daban orden de apagar ni de hacer absolutamente nada, y se quedaban simplemente mirando como el incendio crecía, y hasta que no llegaban a un acuerdo con los propietarios de los inmuebles. Ellos le compraban el inmueble el próximo, tú estabas en tu inmueble, veías el de enfrente que estaba quemando, que llegaba el fuego y te decían, te compro la casa. No, pues no te apago el incendio. Ya había un rifirrafe, llegaban a una negociación y de esta forma Marco Licinio amasó una enorme fortuna comprando terrenos a precios de escándalo, ¿no? De ruina, claro. Sí. Entonces, claro, si el pobre propietario no te vendía el inmueble, pues lógicamente se era pasto de las llamas. Entonces, de esta manera, su capital pasó de 300 a 7.100 talentos en un tiempo récord. O sea, se forró, podríamos decir, gracias a esta genialidad de los bomberos. Entonces, gracias a la inmensa fortuna que llegó a amasar Marco Licinio Craso, pudo permitirse incluso pagar de su bolsillo las legiones con las que él mismo luego derrotó a los esclavos rebeldes que estaban comandados por el célebre Espartaco, ¿no?, que a todo el mundo le sonarán. Él costeó las legiones que mandó, y una legión no era, creedme, nada barata de mantener. Y también gracias a sus riquezas consiguió ir subiendo poco a poco por todos los peldaños del cursus honorum, que es como se conoce la carrera militar y política en la Roma antigua, hasta que llegó a ser senador, incluso llegó a ser cónsul y estuvo al frente de varias campañas importantes como esta de Espartaco y después contra los partos en la que murió. Esta iniciativa comercial de Craso marcó tendencia, ¿no? Y el edil Rufo, ya en época de Augusto, también formó una brigada de bomberos con sus propios esclavos y los proporcionó a la ciudad, pero esta vez de forma gratuita, pero no por puro altruismo, sino para cimentar también su carrera política, ¿no?, de una forma bastante oportunista. Mira de dónde viene la genética de la mafia siciliana. Sí, aquí nadie te da nada gratis. Madre mía. No, en Roma nada era gratis. Como sucedía en todas las ciudades
hasta hace relativamente poco tiempo, cuando digo poco tiempo estamos hablando de finales del 19, principios del 20 y más tarde en algunos casos, Roma no disponía de cuerpos de policía, no había una policía como tal. Esto era lo normal y significaba que existía una clara diferencia entre lo que era ley y orden, que era responsabilidad del gobierno, y lo que era prevención del crimen, que era una tarea de la comunidad. El gobierno, la autoridad no intervenía en esto. El sistema funcionaba porque, a pesar de que a los ojos del visitante Roma podía parecer un hormiguero humano, en realidad la ciudad se componía de un complejo mosaico de comunidades fuertemente solidarias en las que todos conocían los asuntos de todo el mundo. Y además, el draconiano sistema de penas también contribuía a cortar un poco las alas a los delincuentes. Inicialmente, los Triumviri Nocturni fueron el primer grupo de vigilantes de la ciudad, el primer cuerpo, por así decir, de policial de la ciudad, ¿no? Básicamente, ellos eran esclavos privados, organizados en un grupo que combatía incendios, que también combatía las peleas y los asaltos en la calle durante la noche. El sistema era de gestión privada y era totalmente ineficaz, por lo que, en interés de mantener el orden y la seguridad, Augusto instituyó un nuevo cuerpo público, esta vez de bomberos, llamado los vigiles, ¿vale? El lema de los vigiles era ubi, dolor, ubi, vigiles. Allí donde hay dolor están los vigiles. O sea, empezamos bien con el lema, ¿no? Tremendo, ¿eh? Sí, empezamos bien, ya dice mucho. Exactamente qué hacían y cuáles eran los efectivos de los que disponían estos vigiles. Bueno, el cuerpo de vigiles se componía de 7.000 esclavos públicos que podían ganarse la ciudadanía, o sea, la libertad, después de 6 años de servicio en el cuerpo de vigiles. Sus salarios y los costes de equipamiento y acuartelamiento provenían de un impuesto de un 4% sobre la venta de los esclavos. Con este impuesto se sufragaba el coste de este cuerpo de vigiles. Augusto modeló los nuevos bomberos de forma similar a un cuerpo que ya existía operando en Alejandría en aquel momento. Patrullaban por los barrios de la ciudad en busca de señales o de posibles peligros de incendio, así como también perseguían las contravenciones contra la normativa establecida por Augusto y sus sucesores en tema de incendios y de construcción, ¿no? Como habíamos dicho, las alturas de los edificios, todos estos temas de seguridad para evitar incendios y derrumbes. Además de la extinción de incendios, los vigiles tenían otra función, eran una especie de serenos, ¿no? Para que la gente nos entienda. Funcionaban parecido a los serenos en Madrid de los años 40, 50, 60, no sé, hasta los 70 llegaron los serenos, 80, no recuerdo el año, pero... Sí. Por ahí estuvieron los serenos. Relativamente hace poco tiempo, ¿no? Entonces, sus deberes incluían aprender a los ladrones, capturar a los esclavos fugitivos también, aparte de todo el tema de incendios. Llegaron a existir 7 estaciones o cuarteles de vigiles, todas bajo la dirección de un mando, que era el Prefectus Vigilium. Estaban servidos por un retén de vigilantes que patrullaban las calles provistos de cubos y armas, por si había incendios o reyerta, ¿no? Si había incendio tenía los cubos, si había reyerta tenía las armas, ¿sí? Un poco las dos cosas. Si había un grupo de borrachos causando problemas o si recibían informes de navajeros por las calles, pues acudía al retén más próximo. Dado que las noches en Roma eran menos turbulentas que los días, o sea, aunque parezca increíble, eran menos turbulentas, los vigiles preferían ir armados con garrotes en lugar de con espadas, ¿eh? Y al contrario que sus camaradas diurnos, que eran las cortes urbanas, veremos, se les asignaba también un sector de la ciudad que debían patrullar desde que caía la noche hasta primera hora de la mañana, aunque siempre quedaban parcelas a las que no llegaba la vigilancia. Aquellos que eran encontrados culpables de comportamientos antisociales por la noche, pues eran arrastrados al calabozo, donde permanecían hasta la mañana siguiente, en el momento en el que eran llevados ante el comandante de los vigiles, que también tenía poderes como magistrado judicial. Aunque los romanos apreciaban los esfuerzos de los vigiles a la hora de mantener la seguridad pública, en realidad esta función era un tanto secundaria, porque su principal cometido era, como hemos visto, la extinción de incendios. Sus miembros estaban especializados en diversas labores. Los aquari, por ejemplo, formaban rápidamente cadenas de cubos de agua gracias a la red de fuentes que pronto se construyó por toda la ciudad. Los sifonari transportaban en unos carros, un invento parecido a las modernas bombas de agua para proyectar el líquido, el agua, a mayor distancia. Y finalmente los centones, que eran aquellos que portaban antorchas para iluminar, porque claro, esto era de noche, para iluminar la zona del siniestro
y facilitar así el trabajo de los demás equipos, y también servían mantas empapadas de agua y vinagre para sofocar las llamas. Por tanto, estos vigiles estaban equipados con tecnología a punta, con bombas sofisticadas para cometer pequeños incendios, con catapultas para poder demoler las casas y poder establecer cortafuegos. Es tecnología. Sí, a mí lo de las bombas me ha sorprendido. Y ya lo de las catapultas ni te cuento, ¿no? Sí. Tecnología punta para la época. Sí. Frente a lo que sucedía con el mantenimiento del orden público, frente a cómo mantenían el orden, los romanos observaban la otra función, la de los bomberos, con un poco más de recelo que lo del orden público. Los edificios en Roma, que estaban construidos con materiales inflamables, eran mala construcción, ¿no? Eran demasiado combustibles, como para que los sistemas de cadena de cubos pudieran resultar siempre útiles, a no ser que el fuego fuera muy pequeño. Por esto los vigiles casi nunca se molestaban en aplicar este sistema, y en su lugar hacían una evaluación rápida de lo que estaba pasando con el fuego, y lo contenían por el artículo 14, demoliendo los edificios que estaban en riesgo de propagación. Entonces, claro, las unidades de estos incluían operarios que estaban especialmente adiestrados para esto. Eran capaces de desmontar tejados, demoler paredes, arrancar cualquier tipo de elemento que pudiera ayudar a la propagación del fuego. Pero los desdichados propietarios de los inmuebles raramente coincidían con los vigiles en que su casa era precisamente el punto idóneo para abrir el cortafuego. Aquí eso estaba pensando yo. Claro, eso pensaba yo. Por lo que no estaban muy satisfechos con este espléndido servicio público, en realidad. Sí, me estoy imaginando cómo llegaban a un acuerdo. a base de garrotazo. Sí, era complicado. Entonces, claro, con la parte del orden público sí estaban más o menos contentos, pero con la parte de extinción de incendios ahí era como que estaban un poco más reticentes a la labor de los vigiles. Sí, yo a lo mejor soy puntilloso, pero le veo algún fallo, ¿eh? Ahí hay algún defecto, no lo veo del todo bien, ¿eh? Sí, hay alguna laguna en este caso, sí. Flecos sueltos, sí. Sí, y aunque muchas veces se convertían en héroes, porque rescataban a personas que estaban atrapadas en los incendios o en estos derrumbes y desplomes diarios, la labor de estos vigiles era peligrosa y muchos morían en estas actuaciones, ¿no? Pero no siempre eran tan altruistas. Y así, por ejemplo, en el gran incendio de Roma del año 64 de nuestra era, los vigiles que participaron en el saqueo de la ciudad aprovecharon sus conocimientos, como sabían demoler, romper, todas estas cosas, aprovecharon sus habilidades para buscar las riquezas y amasaron una enorme fortuna. O sea, aprovecharon el incendio, empezaron a arrancar con todo lo que pudieron y salieron bastante bien parados del incendio. No sé cuántos fuegos apagarían, pero sacaron bastante dinero. En cualquier caso, los vigiles no eran una fuerza, como digo, netamente policial, y tenían bastante poca autoridad en cuanto al peso en los delitos nocturnos. Por tanto, junto a los vigiles, la responsabilidad de mantener el orden público también recaía en otra unidad, que eran las cortes urbanas, que también estaban constituidas por orden de Augusto, estas en el año 13 de nuestra era. Las cortes urbanas, que también eran conocidas como urbaniciani, constituían básicamente la guarnición de la ciudad de Roma, junto con las cortes pretorianas, que a su vez eran las responsables de la seguridad del emperador y de la familia imperial. Y a su vez servían también de contrapeso en las cortes urbanas a esta propia guardia pretoriana. En este juego de poder y de equilibrio político, pues eran un contrapeso también al poder omnipotente y omnímodo de las cortes pretorianas. Su misión básica era el mantenimiento del orden público en la ciudad. ¿Cómo? Asegurando la tranquilidad y el mantenimiento interno del orden, salvaguardando la disciplina en los espectáculos, ejerciendo al mismo tiempo una labor policial, preventiva y de persuasión, y también de control del orden público. Muchas veces simplemente con la presencia de estas unidades eran presenciales, ¿no? Simplemente que ellos estaban allí patrullando y con esto prevenían el delito y establecían tranquilidad en el orden público.
Disuasorio, sí. Exactamente, disuasoria, era una fuerza también disuasoria. Y más nos vale porque las cortes urbanas, cuando hacían acto de presencia, la cosa era complicada, ¿eh? Por ejemplo, cuando las turbas enfurecidas, esto pasaba de vez en cuando, tras un día de carreras, salían, o un día de espectáculo de juegos gladiatorios, pues se pasaban de la raya, montando el numerito en la calle, haciendo altercados, incluso se lanzaban a saquear o incendiar. Pues las cortes urbanas trabajaban bajo la premisa de que si estabas allí, cerca, es porque participabas en la revuelta. Y la mejor forma de resolver las revueltas, ¿cuál era? Pasar a cuchillo a todo el mundo que la provocara. Entonces, básico, esto era un modus operandi básico de las cortes urbanas. Entonces, simplemente llegaban y pasaban a cuchillo o a palo a todo el mundo que te encontraran, fueras o no fueras culpable de la reyerta. Es que tampoco te vas a poner ahí a andar preguntando, vete tú a saber. Le das a todos y fuera de todo. Exactamente. Justicia social, está bien. Matas a unos pocos y salen el resto. Claro. Madre mía. Así era. Entonces, las cortes urbanas estaban formadas por 3 cortes de 1000 hombres cada una, a las órdenes de un tribuno, que este tribuno pertenecía al ordo ecuestre, era un caballero, o sea, era parte de la nobleza, no nobleza, de la parte más alta de la sociedad romana, los caballeros. Y muchas veces habían servido también estos tribunos como centuriones, primipilos en las legiones, tenían experiencia militar. Las cortes urbanas estaban equipados exactamente igual que los equivalentes legionarios, que sus compañeros de las legiones, con la misma panoplia de armas, etc. Pero debido a su condición de fuerza policial, entre comillas, lo de policial, también fueron dotados de varas de madera a modo de porras, ¿no? Para no tener que estar siempre utilizando las espadas, para que no fuera tan sanguinario el control de orden público. Pues también les dotaron de porras de madera, pero bueno, una porra te podía romper la cabeza, así que contaban con cascabeles que iban sujetos al cinturón a modo de sirena, ¿no? Para saber que venían. Eso está bien, esa es una idea muy buena. Claro. Sí, también es una idea disuasoria, ¿no? Les escuchas claro. Y ¡pum! Se acabó el altercado. Viene la policía, todo el mundo corriendo. La numeración de estas cortes urbanas seguía la de las cortes pretorianas, ¿no? Las cortes pretorianas eran 10 y estas se numeraban a partir de la 10ª, 11ª y 12ª. Perdón, eran 9, y estas se numeraban 10ª, 11ª y 12ª. Y estaban bajo el mando del prefecto de la ciudad, del prefecto de Roma, que era un cargo desempeñado por un senador de rango consular, que era alguien de plena confianza del emperador, ¿no? Que era un cargo importante, estaba al mando de la guarnición de la ciudad y tenía que ser alguien de confianza del emperador. El primer comandante de las cortes pretorianas, que fue Valerio Corvino, dimitió de su puesto aduciendo que no tenía ni la menor idea de lo que tenía que hacer. O sea, no sé cuáles son mis funciones. Esto es una locura, yo me voy. Dimitió. O sea, yo no sé qué es esto y me voy. Hasta luego. Para que os hagáis una idea de lo complicado que era el orden público en la Roma de este momento. No me extraña. Las cortes permanecieron estacionadas en la Castra Praetoria, que era un cuartel que se edificó en época de Tiberio para la Guardia Pretoriana, y estuvieron allí con ellos hasta que se construyó posteriormente los Castra Urbana, unos cuarteles específicos para ellos ya en el siglo II. Y la asistencia de las cortes urbanas la tenemos atestiguada por lo menos hasta el año 360, bajo la época de Constancio II y de Juliano. Hasta esa época sabemos por lo menos que las cortes urbanas estuvieron en funcionamiento. Vamos, que vemos que la noche romana era toda una aventura, ¿no? Solo con los incendios nos dejas impresionados, ¿no? Pero sobre todo, si algo era la noche nocturna, era insegura, ¿no? Peligrosa, porque esto era casi imposible de controlar, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y si tenemos en cuenta, como hemos indicado, que las autoridades solo se ocupaban del mantenimiento del orden público, la lucha contra el crimen quedaba en manos de los propios ciudadanos, que eran los que establecían sus propias rondas y no se andaban con chiquitas, cuando topaban con un delincuente. La vigilancia se desarrolló por procedimientos sociales, entonces, de autorregulación y por medios de ejecución comunitarios, ¿no? Porque, como decíamos, el orden público era una cosa y la seguridad era otra cosa, ¿no? Las autoridades no se preocupaban de la seguridad,
solo se preocupaban del orden público. Por otro lado, la vida en Roma se vivía en público. Esto también nos pasa mucho en todo lo que es el Mediterráneo antiguo romano, de tradición romana, en España, en Italia, en Grecia. Vivimos la vida en la calle, eso es así. Por lo que actuar en la clandestinidad era mucho más difícil de lo que nos pueda parecer, ¿no? Los bienes mal adquiridos debían de ser justificados ante los demás. Entre otras cosas, porque las víctimas no dudaban en localizar ellas las pérdidas sufridas e incluso ofrecían una recompensa a cambio de la recuperación con anuncios, por ejemplo, como este. Alguien ha robado una cazuela de cobre en esta tienda. Ofrezco 65 monedas por su devolución y 20 si alguien me dice dónde está. O sea, a mí me robaban algo, yo ponía un anuncio y decía, si alguien me dice quién me lo robó, le doy una recompensa. O sea, que esto también lo inventaron los romanos, las recompensas, para que veamos. Es que en otras ocasiones sí que hemos dicho que muchas veces parece que hay cosas que están tradicionalmente inventados por una cultura, ¿no? En este caso, las recompensas, pero no es más que una herencia de lo que vemos en las películas, ¿verdad? Y sin embargo hemos descubierto en muchas ocasiones, cuando hablamos de otros temas históricos, cómo ya hay cosas, procedimientos que hoy se ofrecen como modernos y ya en su versión más primitiva ya existían muchísimo antes en la antigüedad. Y esto me ha hecho recordar otra vez la idea, ¿no? Que nos pensamos que esto ha evolucionado inmensamente, pero lo que es el concepto básico creo que sigue proviniendo de costumbres humanas bastante antiguas. Me resulta curioso siempre. Sí. Y date cuenta que era frecuente que tras indagar un poquito, la propia víctima identificase al delincuente. O sea, la propia víctima hacía sus indagaciones y descubría quién la había robado. O sea que uno tenía que apañarse un poco por su cuenta. En general era la máxima en Roma, ¿no? Uno tiene que buscarse la vida. Los asesinos, los atracadores y los agresores de toda índole abundaban en la ciudad. Podríamos decir que eran legión, nunca mejor dicho. Las noches romanas eran larguísimas, ¿eh? Esto es un punto a tener en cuenta, porque con una duración... duración, quiero decir, ¿no? A oscuridad. Con una duración que oscilaba entre casi 9 horas en los meses de julio, en verano, y las más de 14 horas entre diciembre y enero, pensemos en lo que son 14 horas de oscuridad total. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Claro. Igualmente, pensemos por un momento en lo intimidante que debía de resultar una ciudad enorme de 1,5 millones de habitantes sin ningún tipo de iluminación pública. O sea, nada. Llegaba la noche y era oscuridad total. La primera iluminación que tuvo Roma, que fue de gas, se introdujo en 1846. Estamos hablando casi 2000 años después. O sea, llegaba la noche y no se veía nada, era todo oscuridad. Si las calles solitarias de Roma eran peligrosas durante el día, pues imaginaros cuán aterrador debía ser salir por la noche, ¿no? Tremendo. Donde cualquier sonido se convertía en una amenaza, no veías nada. Entonces, cualquier sonido era como te ponías en alerta, ¿no? En ocasiones podía tratarse de grupos de camorristas, que eran muy abundantes por la ciudad, y estos estaban prestos a dar una paliza a cualquiera que se cruzara en su camino. Podía ser borrachos armando bulla, o incluso orinales cargados de excrementos que aterrizaban en la calzada con la impunidad total de las tinieblas que hemos dicho antes, ¿no? O sea que... Que has dicho que 14 horas, 9 horas, a mí se me hace largo 10 minutos en esa noche ya. Paseando por allí se me hacen largos, se me hacen eternos. Vamos, por Dios, qué miedo, qué incertidumbre. Imagínate el que llevaba una antorcha para iluminarse caminando. Era blanco de todo. Viene uno. Es el que se veía. Este se va a comer el orinal ahora mismo. Ya claro, es el foco de todos los desastres. Sería hasta divertido para algunos. Es increíble. Claro, es que no nos imaginamos. Por eso te comentaba, ¿no? Que muchas veces lo que nos venden de la idea de la civilización romana, según las películas estas de Hollywood, claro, nos pensamos que aquello es tan bonito, tan limpio, tan maravilloso, y no pensamos en una cosa tan simple como esto, ¿no? La oscuridad. O sea, de noche es oscuro y no se ve. O sea, increíble. Bueno. No se veía nada. Claro, estamos acostumbrados a noches que para un romano serían casi días si saliera a una calle nuestra, ¿no? Claro, sí. Pero
Esto, cuando era de noche, para ellos era de noche, pero literalmente, no se veía nada. Por tanto, cuando caía la noche, como decimos, la oscuridad envolvía todas las calles y callejones, y esto propiciaba un grave problema de inseguridad ciudadana, que obligaba a los romanos a encerrarse en casa cal y canto en cuanto se ponía el sol. Y di que no. Sí. Se robaban objetos de toda índole, o sea, robaban telas, capas, ropa, joyas, perfume, utensilios de construcción, objetos de metal, de cerámica, ídolos religiosos, libros, cualquier tipo de cosa era susceptible de ser robada, ¿no? Comerciar con objetos robados era fácil y no se hacían muchas preguntas. Frecuentemente se recurría tanto a esclavos como a esclavas, pero también a hombres ricos y bien relacionados que manejaban objetos robados, ¿no? O sea, había un mercado para estos objetos que se robaban. Al igual que sus objetivos, los ladrones eran muchos y también variados, y era bastante común que fueran esclavos. Sus métodos y sus formas de actuar eran diversos. Podían hacer un agujero en la pared, podían romper un cerrojo, conseguir incluso copias de las llaves para entrar en las casas, o entrar a hurtadillas simplemente por un tragaluz. Tenían técnicas diversas para entrar en las casas y poder robar. O en las tiendas también, no solo en las casas, los negocios. Las preocupaciones por los robos se acrecentaban aún más porque las medidas tomadas por las autoridades eran como mucho ineficaces. Les preocupaba poco formar patrullas para atacar a los bandidos, a menos que se cometiese un crimen atroz contra un miembro de la élite o de los ciudadanos más acaudalados, ¿no? Por tanto, los ciudadanos normales tenían que tomar la iniciativa. La pasividad de las autoridades estaba a la orden del día, y esta situación implicaba a su vez que las personas tomasen sus propias medidas para proteger sus bienes y sus personas, y que estuviesen constantemente nerviosos y en guardia ante la posibilidad de un robo. Hemos hablado antes que había muchas leyes, son muy famosas las leyes de derecho romano, que de hecho las hemos heredado y nuestro derecho proviene de allí, pero ¿cómo se aplicaba esta ley a los delincuentes en Roma en esa época? Bueno, una vez que eran detenidos, los delincuentes, los ladrones, podían ser objeto de un proceso judicial, y un buen juicio era sin duda uno de los espectáculos callejeros más apreciados por los romanos. Pero lo más frecuente era que fueran susceptibles de sufrir ataques de la muchedumbre y simplemente fueran linchados sin más. Sí, o sea, ¿para qué vamos a andar aquí sacando leyes? Les pegamos una paliza, se acabó. Es más sencillo, ¿verdad? Sí, mucho más rápido, más barato y problema resuelto. En realidad, cualquier persona considerada culpable sufría castigos que resultarían extremadamente crueles para la mentalidad actual, ¿no? Pero ese era el objetivo precisamente, disuadir a otros mediante el terror con castigos espantosos como manos amputadas, latigazos, condena a las minas o a los espectáculos de gladiadores, decapitaciones, ahorcamientos, morir devorados por animales salvajes en circo, crucifixión en algunos casos. O sea que los castigos eran una parte integrante de un aspecto más amplio donde el hombre corriente, por la naturaleza violenta de esta sociedad, como decíamos antes, la violencia estaba normalizada, ¿no? Y los castigos que nos pueden parecer draconianos a nosotros, bueno, para ellos eran ejemplares y de alguna forma también de impedir o de prevenir los delitos. La preocupación por la seguridad nocturna se convirtió en Roma en una auténtica obsesión. Como consecuencia, se promulgaron normas que castigaban de manera más severa los delitos que se habían cometido durante la noche. En torno al año 200 después de Cristo, Julio Paulo, que es uno de los más destacados juristas romanos, escribió que entre todos los malhechores, los intrusos nocturnos se consideraban los más abyectos, por lo que después de ser azotados eran muchas veces enviados a las minas. La nocturnidad. Sí, sí. Y la alevosía. Respecto del sistema judicial, y siguiendo con el ya comentado sistema romano en el que el ciudadano tiene que hacerlo todo prácticamente por uno mismo, cuando existía una fecha para presentar el caso ante el magistrado, debía de ser el propio acusador el que se asegurase de que el procesado se presentase al juicio.
Uy, uy, uy. Uy. Sí, evidentemente, cuanto más débil fuese su caso, más difícil sería que el acusado se presentase. El demandante podía entonces contratar un especialista en, digamos, dar por saco, Sí. que se plantaría bajo la ventana del acusado o frente a su casa y vociferaba a grito pelado insultos contra él para la delicia de los viandantes y la mortificación de la víctima con todo este escándalo, ¿no? ¿A qué te suena esto? Es que es increíble. Ves lo que te comentaba antes, ¿no? Sí, es que además, si la víctima salía de casa, era seguida por el perseguidor que informaba a gritos a todo el mundo de la naturaleza canallesca y falaz del acusado y de su sospechosa negativa a presentarse en el juzgado a defender su caso. Increíble. Un demandante obstinado incluso podía llegar a contratar a varios de estos individuos para que se fueran turnando y así, tras varias noches, sin pegar ojo, los propios vecinos ejercían presión Vete a para juicio que... Ya, por favor, ya, esto no puede ser. Que entre los carros. Era complicada la cosa. Puesto que la reputación personal, lo que ellos conocían como la dignitas, era tan importante para los romanos, lo más seguro era que no pudiese soportar este tratamiento más allá de unos días, ¿no? Y especialmente porque cuanto más se retrasase además en aparecer en el juzgado, más culpable parecía ante los ojos de los demás. Qué buena idea. La autoprotección, como decimos, era por tanto la norma a seguir. Aunque había patrullas nocturnas con antorchas, estas no eran muy abundantes, por lo que los ciudadanos solían valerse de sus propias escoltas de esclavos armados y equipados con antorchas en sus desplazamientos nocturnos por la ciudad. Caminar por la ciudad solo durante la noche era cuando menos poco aconsejable, ya que uno se exponía a ser asaltado en cada esquina, por lo que la gente no solía aventurarse a ello, a excepción de los vagabundos y los delincuentes. En Roma existía una frase muy común entre los ciudadanos: no salgas de noche a menos que sea demasiado necesario. No me extraño. Demasiado necesario, subrayo, no necesario, demasiado necesario. Claro. De vida o muerte. De vida o muerte, sí, literalmente ya, ¿eh? Así pues, los robos y las agresiones abundaban y era muy frecuente que hombres encapuchados amedrentaran a los transeúntes con armas blancas, despojándolos de los artículos de valor, y hasta llegaban a cometer homicidios cuando estos se resistían a los hurtos. También era muy común los atropellamientos de carruajes. Ya que hablábamos de todo este mare magnum de carruajes que iban a todo trapo por las calles, pues era muy común que se produjesen atropellamiento porque iban a alta velocidad. Las calles eran estrechas, no había luz, pues era como la tormenta perfecta, ¿no? Atropellaban a la gente y las dejaban en la calle moribundas, desde luego no las asistían ni se paraban a ver a quién había atropellado. Te atropellaban y allí te quedabas, ¿no? No era moneda común que estos carros se detuvieran para socorrer a las personas que habían atropellado. Bueno, pues como vamos viendo hasta ahora, las noches de Roma no eran ni mucho menos ese glamour que comentaba antes de que nos pintan en algunas producciones hollywoodienses, ¿no? Como Cleopatra, Julio César y demás. Pero claro, esto aún creo que no ha terminado, ¿no? Aquí no acababa todo lo que era la noche romana, ¿no es así? Existían aún todavía más peligros. Sí, existían aún todavía más peligros. Otro peligro nocturno era el de los gamberros. En Roma abundaban las cuadrillas de mozalbetes, algunos de ellos de las mejores familias de la ciudad, que se formaban estas cuadrillas de gamberros. Incluso el propio Nerón, ya siendo emperador, se ocultaba al caer la noche bajo una capucha para sumarse a estas pandillas. Cuando se cruzaban con hombres que se dirigían a su casa, los golpeaban. Cuando se les antojaba, atracaban tiendas cerradas y Nerón vendía en palacio lo que robaba por la noche. Que solo se siente un emperador. Además, se metían en peleas y a menudo se corría el riesgo de que hirieran a alguien o lo mataran, ¿no? en estas reyertas.
Si hacemos caso de Suetonio, la última persona con la que uno se querría encontrar durante la noche en Roma era con el propio emperador Nerón y con una de estas bandas de las que él formaba parte, ¿no? Vaya joya. Haceros una idea. Unos macarras. Unos macarras, sí. Estas bandas de gamberros campaban a sus anchas por la urbe, cometiendo toda clase de abusos y tropelías, antes de que el yugo del matrimonio y del trabajo adulto les obligase ya a sentar cabeza. En ocasiones incluso llegaban a arrojar a sus víctimas a la cloaca máxima, o sea, o a la alcantarilla más cercana. Directamente abrían la alcantarilla y te tiraban allá y patapla, allá te quedabas. O sea que los gamberros eran otro peligro más a tener en cuenta en las noches romanas. Y a pesar de todo esto que hemos dicho, como comentábamos, nunca existió una figura policial como tal, es decir, que no había ningún magistrado que persiguiera de oficio los crímenes, como el robo, el asesinato o la rapiña. Los nobles aristócratas y los caballeros contaban con su seguridad privada y en las casas se tenían perros y gansos entrenados para vigilar, ¿no? Sí. Pues si entraba un ladrón, estaban los gansos sueltos y montaban un escándalo espectacular, ¿no? Entonces tenían perros y tenían gansos como alarmas. La seguridad privada consistía en que los más allegados a la persona que requería seguridad eran quienes lo cuidaban. Los amigos cercanos, los trabajadores y en especial los esclavos, quienes eran o debían de ser totalmente fieles a sus dueños, ¿no? Por tanto, siempre en primera instancia uno recurría a sus esclavos. La necesidad de seguridad privada por personas de confianza era una de las razones por la cual la amistad y la fidelidad eran valores muy importantes y muy reconocidos en la antigua sociedad romana. A pesar de todos estos inconvenientes y contras de inseguridad, detalles sin importancia, mínimos, Roma era, sin embargo, la capital del mundo en estos momentos. Y podríamos decir que ofrecería otras cosas a sus habitantes y visitantes para tener tanta gente, tanta inseguridad, tanto miedo, tanto temores. Algo tiene que dar Roma. Pues háblanos, Rafa, por favor, de su ocio. ¿Cómo se divertían allí en Roma? Sí, porque la noche romana no solo era peligrosa, que lo era como hemos visto y bastante, también era divertida, ¿no? Había clubes, había tabernas, había bares que estaban abiertos hasta altísimas horas de la noche y aunque compartieras una estrecha habitación con demasiada gente en una ínsula de mala muerte, si eras hombre podías escapar unas horas yendo a beber, a apostar. Comentábamos que a los romanos les gustaba mucho el juego y a coquetear con las camareras de paso, ¿no? Para los romanos, el ruido nocturno, los romanos, hablo aquí ahora de la alta sociedad, de la aristocracia, de la gente con posibles, el ruido nocturno más virtuoso era la conversación. En cambio, las clases pudientes sobrellevaban muy mal el guirigay, ya que la oscuridad amplificaba el poder emocional de los sonidos, ¿no? Entonces, la larga noche potenciaba el aburrimiento. Y la diferencia entre desear que llegara el día o que llegara la noche radicaba básicamente en la posición en el escalafón social, ¿no? En la práctica, los que anhelaban la llegada de las primeras luces no deseaban tanto la diversión y el ocio como la actividad y el negocio, ¿no? Con todo, existían dos mundos nocturnos bien diferenciados. De una parte estaban las élites, y una de sus formas de escapar del aburrimiento era leer o escribir. Otra era organizar o participar en cenas con familiares y amigos y se desplazaban para estas cenas en literas dentro de comitivas flanqueadas por una amplia escolta de esclavos, por aquello que hablábamos de la inseguridad. Detrás de las puertas de sus casas, bien resguardados por sus esclavos, reinaba la paz y la vida dura de las calles apenas era audible para ellos. Así que, si bien muchos de los residentes más ricos de la ciudad evitaban salir de sus casas después del atardecer, otros sí que lo hacían con su equipo de seguridad privado de esclavos o con su séquito de ayudantes en busca de diversión o de pleito, como hemos visto en el caso de los gamberros, ¿no? Por supuesto, había romanos de la élite para los que la vida en la calle era extremadamente emocionante en comparación, y ahí exactamente era donde ellos querían estar, en esta vida nocturna de la Roma antigua.
El segundo submundo nocturno era el patrimonio de los esclavos. En muchos casos, en presencia de sus amos, los esclavos no tenían permiso ni siquiera para hablar, hasta el extremo de que cualquier murmullo era reprimido con la vara. Incluso sonidos involuntarios como la tos o estornudo o un hipo no quedaban exentos del látigo, ¿no? Madre mía, ahí coges un catarro y Que te calles. lo has liado. Madre mía. Así era. La vida nocturna más ociosa se producía en ciertos barrios donde se concentraban las tabernas y los establecimientos más licenciosos, de moral disoluta y que podían contar con placeres sexuales de una prostituta. Había prostitutas que solo ejercían durante la noche, ¿no? Que se llamaban las noctilucae. Eran mujeres de rasgos pálidos y estilizados que a su vez se dividían en dos grupos, las diabolariae, meretrices que ofrecían sus servicios en callejones o en baños públicos, y las, Busto. Los bustariae. romanos escribían fatal. Como decía, no era bueno, nunca fue bueno en el latín en la facultad, ¿no? Que se prostituían en los cementerios. Estas se prostituían en los cementerios. Unas eran en los callejones y baños públicos, otras en los cementerios. Madre mía. Qué exotismo. A un cementerio. Joder. Sí. Vaya fiesta. Bueno, si estaban los muertos en la muralla por fuera, o sea, tampoco te tenías que ir muy lejos. O sea que... Sí, ahí donde estaban estas prostitutas, precisamente, ahí en esas que comentábamos al principio, que estas avenidas con cantidad de tumbas a los lados, aquí es donde ejercían estas prostitutas especialistas en cementerios. Otra actividad nocturna era la retirada de basuras hasta las afueras de la ciudad, ¿no? Había que sacar la basura fuera de la ciudad, estos vertederos que comentábamos donde abandonaban a los niños. Aunque los funerales de los ricos se celebraban a plena luz del día, los de la gente humilde exigían el traslado nocturno de los cadáveres hasta el estorario. De hecho, la palabra funeral podría proceder, se piensa que puede proceder de la palabra funalia, que eran las antorchas que portaban estos cortejos fúnebres, ¿no? De ahí lo de la palabra funeral. También trabajaban por la noche los esclavos, como hemos dicho, ya sea ayudando a sus amos a encontrar el camino de regreso a casa cuando el vino les nublaba la vista, o bien realizando todo tipo de tareas domésticas, ya que se consideraba que un esclavo debía estar disponible a las 24 horas. Como en todas las sociedades que en el mundo han sido, una parte fundamental de la noche romana tenía relación con el sexo, una parte muy importante. Todas las etiquetas que en la actualidad aplicamos a la sexualidad no tendrían ningún sentido para un romano de la antigüedad. Para la sociedad romana, el sexo era sexo. Los hombres podían tener relaciones con miembros del mismo sexo o del opuesto y nadie se iba a escandalizar, nadie iba a criticar esto, ¿no? Siempre que la otra persona tuviera menos estatus social. Sirvientes, esclavos e incluso hombres libres pero extranjeros. Y siempre debía de ser la parte... Siempre ha habido clases. Siempre ha habido clases. Incluso los romanos eran muy clasistas para todo, ¿no? Y aparte de esto, también el romano debía ser siempre la parte dominante. La acusación de haber sido la parte pasiva en una relación podía bastar para arruinar la carrera de cualquier político, como estuvo a punto de sucederle a Julio César durante su juventud. Madre mía. Pero peor aún era la acusación de haber practicado sexo oral a una mujer. Esto era todavía mucho peor. Aunque fuera tu esposa, ojo, ya que para los romanos la boca era el instrumento de la política, el comercio y todas las actividades importantes, y ensuciarla equivalía a desperdiciar su importancia para la comunidad. En el caso de las mujeres casadas, tenían que llevar sus actividades con discreción porque estaba en juego su honor, pero las libertas y las extranjeras podían permitirse una mayor libertad, ya que los romanos no las consideraban miembros de pleno derecho de su sociedad. La prostitución en Roma era extremadamente barata, y esto no es una exageración. Un servicio sexual económico podía costar lo mismo que una copa de un vino malo, que era alrededor de 1 o 2 asis. Este precio no solo se aplicaba a los peores burdeles, sino incluso a las ya mencionadas camareras de las tabernas, que también prestaban este tipo de servicios. Y se explica porque a estos lugares solo acudían las clases más bajas y las mujeres que se prostituían, y en menor frecuencia los hombres, eran esclavas o libertas pobres que no tenían ninguna esperanza de ascenso social.
Había una frase muy célebre que en la Roma antigua que decía: las prostitutas romanas tienen el mundo de visita. Madre mía. Esto Marcial se mofaba con esta frase de la situación de la noche romana. Para los romanos, la prostitución navegaba entre dos aguas, porque aunque era reprobable y era fuente de delincuencia y marginalidad, a nivel social era vista como un mal necesario. El propio Catón el Viejo, que también es apodado como Catón el Censor por su defensa de la virtud y la moral, veía positiva la existencia de estos lupanares, de la prostitución. En una ocasión incluso felicitó a un joven al que vio salir de un prostíbulo, ya que con aquella práctica evitaba molestar a una matrona romana. Sí. Era común que los hombres, ya en su adolescencia, frecuentaran los burdeles o tuvieran relaciones con sirvientas o con esclavas, y la virginalidad masculina era algo extremadamente mal visto en la sociedad romana, porque el hombre tenía que ser siempre el dominador. Wow. Incluso los hombres casados eran justificados cuando mantenían relaciones sexuales con una meretriz, porque así saneaban su matrimonio. A pesar de lo cual, los romanos situaron a las personas que ofrecían su cuerpo por dinero en los espacios más despreciables de la sociedad. Y aunque la prostitución era entendida como un mal necesario, la meretriz era despreciada por el ciudadano de a pie. Lo más habitual era que, tanto en época republicana como en el Imperio, la meretriz proviniera de una familia extremadamente pobre que había decidido abandonarla al nacer. También podía ser una pordiosera, una esclava que era obligada a vender su cuerpo por sus dueños, o incluso delincuentes. También había ciudadanas libres que se sentían atraídas por este tipo de vida, o jóvenes violadas que optaban por este trabajo tras haber soportado la marginación social. Estas últimas sufrían además un estigma adicional, ya que ellas eran culpadas de la violación. Había diferentes categorías, como comentábamos antes, había diferentes categorías dentro de la prostitución. Las de categoría más alta eran las cortesanas, que eran prostitutas de lujo, bellas, refinadas, con buenos modales, que solían pasar meses con sus clientes, solían ser respetadas por los hombres que las contrataban, y hasta se les permitía participar en conversaciones masculinas, incluso dar su opinión. Lógicamente, eran muy minoritarias, también muy caras. A continuación estaban las mesoneras o venteras, que eran mujeres que no eran prostitutas como tal, pero que, como hemos indicado, regentaban o trabajaban en una posada y decidían ganarse un dinerillo extra manteniendo relaciones de vez en cuando con algún cliente. De hecho, era habitual que los romanos asociaran el oficio de tabernera con el de meretriz. La última categoría era la de aquellas jóvenes que no tenían dinero para sobrevivir o esclavas que mantenían relaciones sexuales en un burdel. Entre todos los lugares a los que podía acceder o acudir alguien para practicar sexo con prostitutas, los fornices eran los más populares. Eran tugurios ubicados en barrios muy concurridos de la ciudad, como el Subura, donde se hallaban las meretrices más populares, mientras que en el Trastevere, que era el corazón de la ciudad donde se podían encontrar los burdeles más sucios y pestilentes, en estos barrios de calles estrechas habitaban en pequeñas ínsulas las prostitutas de condición social más baja, sin higiene, compartiendo habitaciones normalmente con compañeras de oficio, debido a que los altos precios del alquiler que comentábamos hacían difícil que pudieran pagarse otro tipo de acomodaciones. Madre mía. En todo caso, era muy sencillo toparse con los prostíbulos una vez dentro de los barrios, ya que los dueños ubicaban en las puertas un falo de piedra pintado en rojo vermellón, o sea, se podían localizar rápidamente. El pene erecto se consideraba un símbolo de buena suerte en el mundo romano, en general en la antigüedad, por lo que era muy habitual encontrarlo también en los carteles que indicaban los servicios que allí se ofrecían. Para diferenciarse todavía más de las matronas y para lograr cautivar a los clientes, las prostitutas solían cubrirse toda la cara con afeites variados, ponerse coloretes en las mejillas, agrandarse los ojos con carboncillo, pintarse una espesa capa de maquillaje y untarse los pezones con purpurina dorada.
De esta guisa, que parece casi que están disfrazadas, de esta guisa, una meretriz, una meretriz ya de una edad considerable, podía engañar a los clientes y extender un poquito más la vida laboral, ¿no? Por así decirlo. O sea, podía camuflarse un poquito. También era habitual que se afeitasen siempre que el dinero se lo permitiera, ya que era bastante caro afeitarse. Todo el cuerpo lo pasaban con una cuchilla, incluyendo las partes más íntimas, y estas partes las pintaban de color rojo vermellón y no las cubrían con ropa interior. Las meretrices tampoco usaban zapatos, tampoco podían usar zapatos, aunque era habitual que se saltasen esta norma y se grabasen en las sandalias, en la parte de abajo de la sandalia, unas palabras como secuéreme, sígueme, ¿no? Y de forma que iban caminando y en el suelo quedaban esto impreso en el suelo y los clientes podían seguir estas pisadas hasta llegar a encontrar a la prostituta. Eso es curioso, o sea, iban dejando la huella con la palabra sígueme en la arena o donde fuera, ¿no? Sí, en el suelo, en el barro, impreso. El follow me de los aeropuertos, ya te he dicho que está todo inventado en la antigüedad. Tal cual, follow me, tal cual, follow me. Me resulta curiosísimo, sobre todo todos estos detalles que has juntado, que es que lo veo como precursor de un montón de cosas que existen en la actualidad. Es increíble. Que el mundo romano es muy moderno en muchos sentidos, más moderno de lo que mucha gente se imagina, y hay muchas costumbres, hay muchos comportamientos que nosotros todavía tenemos interiorizados y todavía utilizamos en nuestra vida diaria y vienen de aquí, de la Roma antigua y en algunos casos antes incluso de Grecia, porque los romanos heredaron la cultura, parte de su cultura de los griegos antiguos. O sea que era una sociedad muy moderna, incluso para nuestros parámetros actuales, muy abierta en algunos sentidos, en otros no, y todavía somos, en cierto modo, romanos, ¿no? En nuestro comportamiento y en nuestra mentalidad. Sí, yo es lo que más me sorprende, ya te digo, a mí me parece como el inicio, digamos, de la civilización, en el sentido establecer una serie de normas dentro de un espacio definido, como una urbe, con una serie de servicios urbanos, ¿no? Yo es una cosa que siempre porque claro, creo que todos hemos visitado, tú por supuesto, pero todos hemos visitado espacios romanos, el propio... ahí no me sale ahora la palabra del centro, el foro romano de la propia Roma en la actualidad. Y claro, pero claro, todo esto hay que contextualizarlo, como decíamos, y pensar que no es esto que vemos en las películas, ¿no? Es una cosa, por supuesto, muchísimo más dura, más cruda, más real y puesta en su tiempo, claro. Es que estamos hablando de hace 2000 años. O sea que y más interesante que las películas, ¿eh? Y más interesante que las películas. Sin duda, sin duda. Hay que tener en cuenta que Roma era esa Nueva York, Roma era un imperio que se extendía de un confín a otro de lo conocido y gobernaba desde ahí una vasta extensión de terreno. Y claro, todos querían ir a Roma, todos querían vivir en Roma y estar en Roma, y crecía como crecía, ¿no? Como has contado, y luego el interior, la vida ya en Roma no era tan idílica como bueno, creemos o hemos imaginado alguna vez o hemos visto en películas. Bueno, pues Rafa, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias por habernos instruido, por habernos acompañado y por haber nos dado esta lección magistral, muy amena, muy divertida y con datos muy, muy curiosos. Muchas gracias a vosotros, para mí un placer. Primera intervención, espero que no sea la última, que no se haya aburrido mucho la gente. En vuestro podcast, porque yo soy fan y seguidor de vuestro podcast, así que para mí es un auténtico placer poder estar con vosotros hoy y conversar un ratito. Pues te cogemos la palabra y nos veremos en otros podcasts, ¿verdad, Emilio? Por supuesto, yo hago extensiva tanto el agradecimiento que te ha dicho Alberto como la invitación a todos los que nos escuchan a que visiten tu página, tu blog, que vuelen altos los dados, porque no solo en temática romana. Yo, sin ir más lejos, esta mañana he estado consultando uno, lo confieso, de la operación León Marino de la Segunda Guerra Mundial y
yo de verdad alabo, sobre todo, hay una cosa que alabo por encima de toda la gente y es su trabajo. Y creo que aquí haces un trabajo espléndido en todos y cada uno de los artículos. Y yo desde aquí quiero felicitarte y por supuesto tienes las puertas abiertas de Navegando Sin Rumbo cuando quieras. Muchas gracias, de verdad. ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso? Hemos llegado al final de la singladura. Ti invidio turista che arrivi, ti imbevi de fuori ed scavi, poi tutto d'un colpo te trovi Fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana. Un paseo nocturno por la antigua ciudad de Roma nos mostraría una ciudad muy ruidosa y muy violenta, con constantes incendios y robos, lo que no deja de hacerlo menos atractiva a ojos de los historiadores. A pesar de intentos puntuales por ordenarla por parte de algunos de sus ciudadanos distinguidos e interesados, seguía siendo una ciudad peligrosa y viciosa, pero era el centro del mundo. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir, si ritrova a pranzo a Capitán, tenga cuidado que ya es de noche y este es el camarote del oficial romano y tiene unas costumbres que... Contramastre, ¿le da miedo la oscuridad? Parece mentira. Un marinero curtido como usted. Attenti, l'acqua va. ¡Mierda! 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 ¡No! Hoy hemos navegado sin rumbo por el mar del conocimiento. Y podemos decir que hoy sabemos más cosas que ayer, pero no dejaremos de indagar. Porque la curiosidad nos puede. No olvides suscribirte a nuestro canal Navegando Sin Rumbo. Déjanos tus comentarios que nos serán de gran ayuda. Muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos a bordo del siguiente capítulo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Que vuelen alto los dados está en Facebook, iVoox, Apple Podcast y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.